Es una grande bendición, hermanos, el poder congregarnos el día de hoy para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy nuestro tema va a ser un Salvador que es Cristo el Señor. Cuando usted lee la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 2, particularmente casi todo el capítulo, se va a dar cuenta de que aconteció una noticia de las más gloriosas, inmensas, que puede existir tras de las páginas de toda la Biblia. La noticia, hermanos, fue dada con gran alegría, con gran gozo a unos pastores. Esa noticia, hermanos, fue dada por un ángel y dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuestro tema es un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos, hermanos, a mirar únicamente 4 pensamientos de este tema, pero quiero decirle que cada pensamiento sería un tema dominical para cada domingo. Voy a tratar de ser muy breve, muy conciso y sobre todo muy preciso en estos 4 pensamientos. El pensamiento número 1 es: Cristo el Señor nos salva del pecado. Mateo capítulo 1 versículo 21 dice la palabra de Dios: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Esto lo dice, hermanos, a través de las páginas del Nuevo Testamento. Prácticamente Juan Bautista dijo en Juan 1:29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Jesús significa Salvador, pues se deriva de la palabra que es Josué. Y Josué viene de Joshua, y Joshua significa Jehová salva. Nuestro Salvador es Jehová Salvador. Dentro de la profecía, hermanos, prácticamente de Isaías 43, 10 al 11, dice de la siguiente manera: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay salvación fuera de Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Dios. Por lo tanto, hermanos, la expresión os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, nos habla pues a nosotros, hermanos, de que Cristo Jesús, de acuerdo a Juan, primera carta de Juan 3:5, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Es decir, que el más grande regalo que pudo dar Dios a la humanidad es dar a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que viniera a salvarnos del pecado. Porque el pecado, hermanos, tiene una paga, y la paga de ese pecado viene siendo la muerte. Y la muerte, hermanos, encierra la condenación eterna. Así que gracias a Dios que Cristo Jesús nació un día en Belén de Judá, en cierto momento en Belén de Judá, y que a partir de allí la historia, hermanos, cambió completamente con la venida de aquel niño llamado Jesús, que es el que nos salva de todo pecado. Así que la buena nueva, hermanos, es que no hay nadie libre de pecado, no hay nadie libre de culpa, no hay nadie que pueda decir: déjame te tiro la primera piedra, porque no está nadie libre de tirar la primera piedra. Pero a través de la culpabilidad del pecado, gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús, que nos salva, hermanos, de cualquier pecado, siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Él y estemos cerca de Él, llegamos a lo que Él pide en su palabra. El pensamiento número 2, hermanos,
es Cristo el Salvador, porque Él nos salva de la condenación. Él nos salva de la condenación. En el pensamiento número 2, no lo cambien este PowerPoint, Él nos salva de la ira venidera. Déjeme. Él nos salva de la ira venidera. Ese es el pensamiento número 2, aunque ya aparece el número 3, pero luego voy a regresar. Él nos salva de la ira venidera, hermanos. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando justificados con su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Recordemos, hermanos, que la ira es la expresión del aborrecimiento que Dios tiene por el pecado. Dios ama a cualquier persona, Dios ama al ser humano, Dios ama a la humanidad, mas sin embargo Dios siempre ha aborrecido el pecado. Si el pecador persiste en practicar, en hacer sus maldades, en hacer lo que a Dios no le es correcto, vendrá la ira de parte de Dios con aquella persona. Así que Cristo, hermanos, nos salva de la ira de Dios. Por eso la predicación de Juan el Bautista fue la siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Juan el Bautista, hermanos, siempre fue una persona que predicó para que la persona se arrepintiera, para que la persona cambiase, porque venía la ira de parte, hermanos, de Dios. Es como aquellos que somos trabajadores. No hagamos las cosas como lo pide la compañía, pues va a venir enojado el mayordomo o el dueño de la compañía con nosotros, porque persistimos en hacer la misma equivocación, el mismo error, una vez tras otra vez. Y puede llegar un momento en el cual diga: ¿sabes qué? Quedas despedido. Hermanos, la ira de Dios va a venir un día si se persiste continuamente en hacer lo que no le agrada a Dios. Así que ese sería el pensamiento número 2. Aquí dice el pensamiento número 3. Pero el pensamiento, hermanos, número 3, que ahí aparece 4, sería que nos salva del poder del diablo. Dice la primera carta de Juan 3:8. Corregí el PowerPoint, pero fue el que se quedó en la casa, no este. Dice el primera de Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Antes, hermanos, éramos, aunque la gente no quiera admitir así, hijos del diablo. Es que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Todos somos criaturas de Dios. Dios nos creó a todos. Pero un hijo, hermanos, del diablo, aunque suena muy duro, es cuando esa persona se sujeta a las obras, hermanos, que hace el diablo. El diablo desde un principio fue homicida. Desde un principio fue soberbio. Desde un principio se dedicó, hermanos, a sembrar aún la cizaña en el jardín del Edén. Entonces, cualquier obra, hermanos, malévola, cualquier obra que sea no de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, pues es una obra que es del diablo. Si hablamos nosotros de la enemistad, no es una obra de Dios. La amistad es obra de Dios, la enemistad es obra del diablo. Si hablamos acerca de ser una persona malagradecida, no es obra de Dios el ser malagradecido. El ser agradecido es obra de Dios. Ser malagradecido es obra del diablo. Porque mire qué malagradecido el diablo. Pues si Dios lo creó hermosísimo, estaba hermoso, pero se rebeló y quiso ocupar la posición de Dios. Entonces, todo aquello lo cual se oponga, hermanos, a la obra de Dios, pues es una obra del diablo. Pues vino a salvarnos Cristo Jesús, hermanos, para deshacer las obras del diablo. Dice la palabra de Dios
en Hebreos 2, 11 al 14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 11 al 15. ¿Quién vino a destruir ese gran imperio? Cristo Jesús. ¿Quién vino a ganar la victoria al diablo? Cristo Jesús. Entonces en Cristo Jesús, hermanos, somos usted y yo más que vencedores. Colosenses 1, 13 al 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y en las tinieblas, hermanos, se impera Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos recibido por su sangre el perdón de pecados. Nos ha trasladado al reino, hermanos, de la luz en Cristo Jesús. Hemos sido cambiados, hermanos, de las tinieblas a la luz, del imperio de las tinieblas al imperio de la luz, en el cual tenemos redención por su sangre. ¿La sangre de quién? De Cristo, el perdón de todos los pecados. Y es allí, hermanos, donde nosotros podemos comprender cabalmente que si Cristo venció a Satanás, usted y yo también podemos vencerlo a través de Cristo Jesús. Eso sería, hermanos, el pensamiento número 3, aunque aparece allí el pensamiento número 4. Pero voy a regresar, hermanos, que sería el pensamiento número 4 a lo que es este pensamiento. Cristo el Señor nos salva de la condenación. Y esto, hermanos, sí es un pensamiento hermoso, glorioso, porque dice Juan 3, 16 al 17. Ahí está resumido el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 15 al 16. El apóstol Pablo nos enseña diciendo en Romanos 3, 23: por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Sí, hermanos, merecíamos la condenación eterna, usted y yo. Y es debido, hermanos, a que esa condenación era para toda persona que cometía pecado. Toda persona que comete pecado. Lo que dice el Salmo 49, 11 al 15, dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará conmigo. Podemos ver cuánta razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo: ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Todo esto, hermanos, nos habla de que cuando Cristo Jesús nació, hermanos, vino a ser el que nos salvaría de la condenación eterna. Somos libres de pecado y de condenación. La condenación eterna, hermanos, tiene que ver sobre todo con lo que es la muerte eterna. Y la muerte, hermanos, es la segunda muerte. La segunda muerte es la separación eterna entre el hombre y Dios. Por lo tanto, el que puede liberarnos de la muerte eterna, la separación entre el hombre y Dios, solamente, hermanos, es Cristo Jesús. Y lo hace, hermanos, cuando la persona está dispuesta a arrepentirse de sus pecados, está dispuesta a entregar su vida a Cristo, está dispuesta a ser bautizada, pero está dispuesta a ser fiel y fiel hasta la muerte. Y es ahí, hermanos, donde nosotros, cuando la persona tiene esa convicción, miramos lo que dice 2 Tesalonicenses 1, 8 al 9, que Cristo Jesús vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. ¿Quién va a ser excluido? Va a ser excluido aquel, hermanos, que no obedezca el Evangelio. Va a ser excluido aquel que no entregue su vida a Cristo a través del bautismo. Pero una persona, hermanos, que realmente entrega su vida a Cristo, va a ser como dice Apocalipsis 20, 11 al 15, que dice Apocalipsis 21 al 15: vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y lugar se encontró para ellos. Pero dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida,
y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya escrito el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, en este pensamiento de que Cristo el Señor nos salva de la condenación, es que cada persona, cada cristiano, cada cristiana tiene que estar plenamente convencido, convencida de que en Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay vida eterna. En Cristo Jesús hay redención. En Cristo Jesús yo puedo llegar a la presencia de Dios. Solamente en Cristo Jesús. Y bajo esa perspectiva, hermanos, cuando uno se llena de ese pensamiento de que si yo ando conforme al Espíritu y no conforme a la carne y no habrá ninguna condenación, lucharé cada día, cada momento de mi vida por mantenerme libre de culpa y de condenación, y pedirle a Dios, hermanos, y suplicarle continuamente el perdón de mis cuitas y pecados. Confesar a Dios a través de Cristo, hermanos, cualquier delito, cualquier enojo que haya tenido, cualquier desavenencia, cualquier cosa que es desagradable entre los ojos de Dios, inmediatamente pedirle perdón. Que no pase ningún momento y que no pase ningún día en el cual yo acuda a Dios a través de Cristo, que es mi intercesor, que es mi abogado, pidiendo perdón. Y entre esa situación, hermanos, usted va a estar bien convencido, bien convencida de que nuestra vida aquí es corta, es efímera. Y como es corta y es efímera, usted y yo vamos, hermanos, a un lugar, lo cual viene siendo la vida eterna, la mansión celestial. Estos pensamientos, hermanos, lo llevo a aquel acontecimiento donde Cristo Jesús le dice a Marta en Juan 11:26: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todo aquel ser humano que vive el día de hoy y cree en Cristo Jesús no morirá, hermanos, jamás de los jamases. Por lo tanto, hermanos, le voy a llevar a este resumen de esta manera. Y este resumen es: Cristo el Señor nos salva del pecado, Cristo Jesús nos salva de la condenación, Cristo Jesús nos salva de la vida eterna, Cristo Jesús nos salva del poder del diablo. Sería, hermanos, número 1, nos salva del pecado, nos salva de la vida eterna, nos salva del poder del diablo, pero por último nos salva de la condenación. Sería el orden correcto. Y es lo que dice aquí Lucas 2:10 al 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No tengan ningún miedo, hermanos. No tengan ningún miedo, pastores. Le está diciendo a ese ángel. No tengamos ningún miedo de nada. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque hay buenas noticias. Y la buena noticia es que ha nacido, hermanos, un Salvador, que es Cristo Jesús. Esa debe ser la noticia más convincente que usted y yo podemos tener en nuestra vida. La más convincente. El día viernes yo ya me iba a bañar y dije: no, está fresco, primero voy y visito a mi madre. Fui a visitar a mi mamá y a ella la encontré, yo me la encontraba en la sala, la encontré en su cama, ya platiqué yo con ella y es la única vez que me ha hablado de la muerte.
Y luego el día de ayer me habló nuevamente, dice, pues si me voy al paraíso, al seno de Abraham, a la vida eterna. Eso implica, hermanos, una convicción de en quién ha creído uno. Una convicción de que hay salvación. Una convicción de que hay vida más allá. De que hay una vida, hermanos, más allá en la cual pues no hay más dolor, no hay más clamor, ni más angustia. Porque es lo que Cristo vino a traernos, hermanos. Nuevas de salvación, nuevas de gran gozo. Por eso dice, no teman. He aquí hoy una gran noticia para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El apóstol Pablo, hermanos, no tenía ningún temor de irse de este mundo. Él dice, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si cualquier cristiano o cristiana ha peleado, ha guardado, ha luchado en su vida cristiana por mantenerse, hermanos, firme y constante, por mantenerse, hermanos, libre de toda cosa pecaminosa, pues al igual que el apóstol Pablo, hermanos, está preparado para recibir la corona de justicia, la cual el Señor juez justo dará, dijo el apóstol Pablo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero él dijo algo interesante: yo sé en quién he creído. No teman, hoy doy nuevas de gran gozo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana hemos ministrado a muchísima gente muy enferma en hospitales, en sus casas, y lo he hecho por mucho tiempo. Pero yo creo que no me había pasado a mí ministrarle a mi madre en su enfermedad. Pero es algo, hermanos, lo cual usted ve en estas personas una fe inmensa, una fe, hermanos, en la cual se gozan en que realmente Cristo Jesús vino un día y nació en Belén de Judá. No sabemos exactamente el día, ni sabemos la hora, ni sabemos el mes, pero nació. Y ese nacimiento, hermanos, vino a marcar la historia y la vida de toda la humanidad, de todo aquel que conoce a Cristo Jesús. Es allí, hermanos, donde nosotros encontramos que si Cristo Jesús es pues mi intercesor, mi mediador, mi sumo sacerdote, entonces yo tengo la grande bendición de que como Él vino del cielo a la tierra y la tierra al cielo se fue, y Él es el camino, la verdad y la vida, Él va a regresar por segunda vez para llevarme, hermanos, a un lugar donde no sufriré más, porque casi las gentes que yo he ministrado, hermanos, en Cristo, tanto varones como hermanos en Cristo, han sufrido mucho alguna enfermedad. Uno de ellos, hermano anglosajón en Marshall, recuerdo que se derramó el cáncer por su cuerpo, y algo inolvidable, me suplicaba, me imploraba: Víctor, pray for me, please. Pray for me, Víctor. Por favor, ora por mí, Víctor. Ora por mí. Era el esposo de nuestra hermana Lorera. Nuestra hermana Lorera nos quería mucho. Se volvió a casar. Su esposo, Al, también murió de cáncer. Es que en este mundo hay enfermedades, hermanos, de diferente naturaleza, y causan mucho dolor. Causan dolor a aquel que las padece, causan dolor a los familiares, a los que están cerca, pero también, hermanos, la partida de un ser querido causa dolor. Pero en medio del dolor está la buena nueva. La buena nueva es que Cristo Jesús vino. Por eso le dijo esas palabras tan interesantes a Marta: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Se van de nosotros, hermanos,
Pero dijo Cristo en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Toda persona tiene que pasar primeramente, espiritualmente hablando, de una muerte espiritual a otra vida espiritual. Tiene que volver a renacer, volver a nacer. Lo mismo que le dijo Cristo a Nicodemo: os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que no ha nacido de la carne, carne es, pero lo que no ha nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, una vez nacimos usted y yo en el vientre de nuestra madre, pero nacer del agua del espíritu es cuando uno entrega su vida a Cristo en el agua del bautismo. Por eso dijo Cristo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En esta mañana, hermanos, quiero animarles diciéndoles que el ángel dijo que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en Cristo Jesús, hermanos, usted y yo tenemos la libertad, está libre del pecado, tenemos la libertad de estar libres de la ira venidera, y tenemos el poder de estar libres del diablo, pero sobre todo tenemos, hermanos, estar libres de toda condenación y de toda culpa. Libres de culpa, libres del pecado y libres de condenación en Cristo Jesús. La mejor noticia que pueda haber. El mejor antídoto contra el pecado fue la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. No nos apartemos, no flaqueemos, no desmayemos, porque un día estaremos muy cerca, usted y yo, de cruzar, hermanos, lo que se conoce como el río Jordán. Y el río Jordán, hermanos, no es otra cosa más que la representación de lo que es cruzar la muerte, de la separación del cuerpo y el espíritu, para entrar a la tierra de Canaán, que es el cielo mismo. Pero solamente lo podemos hacer a través de ese libertador que es Cristo Jesús. Dios les bendiga, les guarde. Te da por la atención. Y disculpen en gran manera la equivocación de los puntos allí. Los corregí, hermanos, en la otra computadora, y no los corregí en el USB. Pero quiero a Dios que sean edificados.